Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa que organiza la Red 4 para cada uno de ustedes, trabajadores de ISTESOM. Y hoy tenemos un tema muy sensible donde vamos a hablar del acoso y del hostigamiento laboral en el servicio público. Es un tema muy sensible que afecta pues a algunos trabajadores, a bastantes trabajadores dentro de nuestro instituto y que afecta pues la dignidad y el derecho que ellos tienen de poder estar en un ambiente sano, tranquilo, y que algunos de nuestros compañeros pues están viviendo algún tipo de acoso o de hostigamiento. Y para comenzar con este tema tan sensible y tan interesante, pues tenemos el día de hoy de nueva cuenta al licenciado Alonso Hernández. Muchas gracias, Lic, por acudir nuevamente con nosotros y apoyarnos y asesorarnos con este tema tan sensible que es el Gracias, Oshim. Gracias hostigamiento. por considerarme. Quiere decir que vale la pena mi opinión. O es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Y tenemos también a la psicóloga y también compañera y trabajadora y amiga de aquí del ISTESOM, a Ixel Ávila. Ixel, bienvenida y muchas gracias. Y también pues nos va a platicar más adelante su testimonio de lo que ella pasó y vivió y en el que a lo mejor muchos de ustedes que nos están viendo se van a sentir identificados. Y bueno, para comenzar con este tema, me gustaría primeramente, Lee, que nos explicara y que les explicara pues a los que nos están viendo la diferencia entre hostigamiento y acoso laboral. Bueno, son muy parecidas las conductas del superior o del compañero hacia otro compañero, sea hombre o mujer. Puede ser entre el mismo sexo o sexos distintos. Primero empieza con acoso. Es decir, el acoso empieza con conductas indirectas, ¿sí? No son conductas directas. Primero es el acoso, que te siguen, que te observan, que te analizan, que te mandan llamar cada rato, que sientes que están revisando tu trabajo y que sientes que quiere algo más ese compañero de trabajo o ese superior, porque hay dos tipos de acoso, está el laboral y el sexual, ¿sí? Y se da mucho, sobre todo del superior jerárquico hacia la trabajadora. También sea entre mujer a hombre, pero sobre todo el hombre a la mujer por cuestiones de rango, ¿sí? Para querer ofrecer un beneficio a cambio de otro beneficio, que es de naturaleza sexual. Y que se da mucho, y que eso ha sido siempre en el servicio público y en la iniciativa privada. Y luego está, cuando sube de tono, ya es el hostigamiento. O sea, hace que ya cruza la línea, empieza a haber tocamientos, empieza a haber ya directamente en el trabajo actividades extraordinarias que no se daban. Es decir, sobrecargas de trabajo, cambios de turno, acumulación de trabajo excesivo, comentarios directos para denostar a la persona. O sea, al final de cuentas, lo que se protege es la dignidad de la persona agraviada. Y digamos, depredador, ya sea sexual o laboral, está atacando por alguna molestia que tiene con esa persona, ya sea porque no le correspondió sentimentalmente o no comparte su ideología. O simplemente ¿sí? Un castigo, ¿no? O simplemente un castigo. Y es muy común. Sin embargo, en el 2022, en octubre y en el poco antes,
posterior a la pandemia, cuando terminamos con la pandemia, también en el 22, en el 21, entró normatividad nueva precisamente para erradicar el acoso, el hostigamiento, la violencia laboral, ¿sí? Y el estrés laboral, que todo va junto con pegado. Una cosa genera otra. Empiezan con el acoso, que es indirecto, el hostigamiento, que es directo, y hasta llegar a la violencia, porque ya se pone agresivo ese depredador, ya te agrede, ya te hace afectaciones directas a tu trabajo o a tu integridad, y eso genera un estrés. Y ese estrés genera enfermedades, problemas familiares, y es una cadenita. Y se busca erradicar esas actividades, esas conductas en las nuevas leyes, pero no se cumplen. Y tenemos leyes muy bonitas, pero en el servicio público no se adapta o se adopta esa legislación, porque se cambió la Ley Federal del Trabajo, pero las leyes del servicio público, que son la ley en el Estado, la ley del servicio civil, no se adecuó, aun y cuando dice que es la Ley Federal del Trabajo, es supletoria, no lo respetan. Pero hay maneras de hacer valer esos derechos, porque atentan contra la dignidad de las personas, que es lo más valioso que tenemos, ¿no sé? Y la verdad que es una actividad que no se ha podido erradicar. ¿Pudiéramos diferenciar entre el hostigamiento, es cuando alguien de mayor jerarquía ejerce sobre ti, y el acoso, alguien en tu mismo nivel jerárquico? Porque también se da el acoso del trabajador a otro trabajador, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto, que pues ya no vendría siendo bullying, ¿no? Sino un acoso mobbing, entre... así se le llama Mobbing, coloquialmente, ajá. ajá. ¿Cómo se llama? A ver. Mobbing es el nombre que se le ha ido llamando, ¿no? Es el bullying laboral, Ajá. pues. Y de hecho dicen que puede ser horizontal o vertical, ¿no? O sea, depende de cómo viene, como dices tú. Si viene de alguien que es de mayor jerarquía, pues en este caso vendría siendo vertical, y horizontal sería cuando es de tus mismos compañeros, ¿no? Pero como dice Lick, hay muchas definiciones y se puede abordar desde el ámbito jurídico, desde el ámbito psicológico, social, etcétera. Cada quien tiene su definición. Ok, y por ejemplo, dentro de legalmente el hostigamiento y el acoso laboral, aquí específicamente en el estado de Sonora, ¿cómo se aborda? ¿Cómo un trabajador que probablemente esté viviendo este tipo de situación dentro del trabajo, que diga, bueno, a mí, yo antes estaba, por así decirlo, de guardia de seguridad, o estaba en mi oficina y me sacaron para ponerme ahora en ventanilla, o ponerme a recoger la basura, y no está dentro, y empiezan a darle un poquito más de trabajo a esa persona, a estarlo presionando, a lo mejor con tiempos, o ahora trabajas en el CIA Sur o en oficinas y ahora te mando al hospital y te mando allá al último rincón y sin hacer nada. Es parte del hostigamiento que ejerce el patrón sobre un trabajador, y que podríamos hablar diferentes formas en las que lo ejercen, ¿no? Legalmente, ¿qué sería lo que el trabajador tendría que hacer cuando se encuentre en una situación de ese tipo? Es un tema de verdad muy confuso, porque ahorita decía que no lo quiere adaptar y adoptar esas figuras jurídicas protectoras al sistema de la justicia del servidor público, la justicia laboral burocrática. Es decir, los tienen como si pertenecieran a otra canasta de derechos, los servidores públicos, que si bien tienen muchas prestaciones, inclusive más que los de la iniciativa privada, en ese tipo de protecciones legales están un poquito descubiertos o desprotegidos. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos jurisprudencia. Los abogados estudiamos y buscamos, pedimos al tribunal medidas protectoras, provisionales. Oye, meto esta demanda para que cese el acoso, el hostigamiento, la violencia y el estrés que me están generando contra esta dependencia o este funcionario o inclusive compañero de trabajo,
Y como el juicio va a durar mucho tiempo, llamémosle 2 a 3 años, hay una figura que se llama providencia cautelar, que es una protección previa que te da la jurisprudencia, porque viene en la Ley Federal del Trabajo, ese tipo de figura legal, y el tribunal no la niega. ¿Qué hacemos? Metemos un amparo indirecto, es un recurso legal, otra vez, vamos a la justicia federal ahora para que obliguen al tribunal. Fíjese, tenemos que demandar al tribunal que nos da justicia para que lo obliguen una autoridad federal a que nos dé ese tipo de justicia previa o provisional o cautelar, de proteger a ese trabajador que está siendo víctima de un abuso de poder, que es el acoso, hostigamiento, violencia y estrés. En ocasiones no la conceden, no siempre ganamos esa figura porque es algo nuevo, algo muy novedoso y difícil de entender porque hay muchas lagunas que provocadas por la interpretación de distintas maneras de cada quien en su favor, y a veces no lo otorgan y a veces no se otorga y sufre ese trabajador el hostigamiento durante lo que dure el juicio, porque hasta que se gana el juicio ya vamos a obligar a esa autoridad que deje de estarle pisoteando sus derechos al Pero trabajador. ahí sería importante también ir juntando pruebas, ¿no? De que mientras tú estás en ese proceso, el patrón o el jefe inmediato te está acosando, por ejemplo, el otro día estaba viendo que si tu jefe te habla después de tu horario de trabajo, también es acoso. Y eso es muy común. Y Entonces, normalizado. Y normalizado. Y con normalizado. todos, ¿no? Ujú. Eso, ¿Por qué no me contestaste? ¿O por qué tengo que usar mi teléfono de celular o particular para hacer llamadas de trabajo? Y a veces es que como ya lo hiciste una vez, o sea, ya lo tienes que hacer siempre. ¿O cómo? Pero si no lo haces, entonces no estás poniendo el extra. Entonces de ahí van como agarrando cierta tirria al trabajador porque pues ya lo estabas haciendo. Te llaman síguelo conflictivo, haciendo, ¿no? O sea, te Y empiezan el a peor caso etiquetar. que psicológicamente hay un efecto, el trabajador, ¿verdad? Empieza a creer que eso es normal, ¿sí? Se normaliza esa conducta, hasta que por ahí alguien le abre los ojos y le dice que no está bien, que busque ayuda, que se defienda, pero hay mucho temor, oye, pero es el jefe, ¿cómo me voy a asesorar en contra del jefe? ¿Me va a correr? Me va a calificar Van mal los los incentivos, ¿no? Esa es otra parte. Ese es el principal motivo que detona que aguanten los trabajadores, porque dependes cómo te portaste conmigo para calificarte. O no me va a llegar la base, ¿no? Ese tipo de conductas ahora se busca erradicarlas. Ya están las leyes ahí, nomás que pues no las quieren aplicar o no saben aplicarlas también. Eso es una verdad, que no saben que existen y no las quieren. Como son más enfocadas a la iniciativa privada, dicen, no, pero nosotros al servicio público no nos aplica, lo cual no es cierto, sí aplica. ¿Por qué cree usted que este problema es muy frecuente en el servicio público? Por el poder que significa, no es la misma ser el gerente de una empresa, de una tienda de conveniencia, a ser el director de un instituto de seguridad social o el mismo jefe de recursos humanos. Hay un efecto ahí psicológico de poderío. Entonces, a mucha gente le gusta trabajar en el gobierno. Es un trabajo muy bonito. Además, tiene un horario muy bonito que muchos quieren y nadie quiere perder ese trabajo. Hay por desconocimiento de la ley, pues creen que van a perder si no se someten o si no toleran ese tipo de conductas, las exigencias. Que les está haciendo el jefe inmediato, ¿no? Y también será la impunidad, ¿no? Que piensan que son intocables, porque los mismos organismos que los van a juzgar o los tienen que sancionar, pues son parte de ellos mismos. Entonces, tal vez ese sentido de impunidad de no me va a pasar nada. Exacto. Es político, Sí, pues. Ahorita decían las instancias. Visto, ¿no? Se Con ha el visto. mismo órgano de control interno, ¿no? Mire, yo dije el tribunal es la más eficiente o eficaz. Sin embargo, hay otras alternativas, pero no sirven de nada. Instituto de la Mujer, con todo el respeto, no ayuda.
Derechos Humanos, tampoco. Órgano de control, tampoco. Ministerio Público, porque es un delito, ¿eh? No hay que perder de vista que eso es una conducta delictiva. Tampoco, no prosperan esos asuntos, salvo que traigan línea y si los atienden. O cuando ya hubo ahí una conducta de algún tocamiento, pues ya ahí sí le dan atención, porque eso detona algo más grave. Pero mientras es algo que no hay contacto físico, que es muy difícil de probar, no le dan la atención que se debe. Entonces, sin embargo, hay un camino legal a seguir, se puede, sí se puede, nomás que pues mucha gente se calla. Y la verdad que sí se puede obtener justicia Porque muchas en ese tipo de veces la asuntos. señalan, o sea, los mismos trabajadores señalan al compañero o a la compañera que está pasando por una situación, en vez de ser un apoyo, en vez de ser esa mano amiga que De le diga empatía. adelante, te apoyamos, sí lo vimos, nosotros somos testigos de esa situación. Y muchas veces se callan y siguen ahí con el jefe tomando su cafecito. No es mi Pero, problema, y dicen, nunca, ¿no? y pensamos, muchas veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Sí. Llega otro jefe y resulta que ahora no fuiste tú, ahora fuiste tú y ahora quieres que todos te apoyemos. Entonces, la empatía creo que es muy importante y aquí tenemos un ejemplo de una situación, un caso, no solamente el tuyo, sino también el mío, que muchos de los compañeros pues conocen también del acoso, del hostigamiento del que fui yo objeto por parte pues del director general y del jefe de recursos humanos y junto con nuestro sindicato que actuaron en contubernio para un levantamiento disque de acta, ¿no? Hacia mi persona, que no prosperó porque pues no tenían pruebas y pues teníamos nosotros los elementos para defendernos y creo que lo hicimos muy bien. Pero me gustaría comenzar con que nos platiques, Ixel, pues tu caso y ver un caso pues más palpable en que a lo mejor a los compañeros que no lo conocen el tema de cómo fue que llegaste al Hospital Chávez a trabajar. Adelante. Bueno, pues yo les voy a contar, como bien dijiste al inicio, yo soy licenciada en psicología y mi especialidad es producción y consumo en la Unison, que es básicamente lo que conocemos como psicología industrial, ¿no? De recursos humanos. Fue lo que yo estudié, para lo que me preparé y lo que yo llevaba desempeñando por más de 5 años, ¿no? Hasta que se llegó un día donde recibo un mensaje por parte de mi jefe, en este caso, del área de recursos humanos, y me dice que vaya a su oficina, que iba a hablar conmigo de algo que era bueno para mí. Entonces, obviamente yo sentí mucho miedo en ese momento que yo recibí un mensaje y lo que voy a contar es mi experiencia, es algo que yo viví, es algo que es real y las personas que me acompañaron en ese momento lo supieron, lo conocieron, lo vivieron y lo sufrieron conmigo, ¿no? Yo acudo a esta oficina y lo primero que me encuentro pues es al jefe de recursos humanos, en este caso a la persona que era como su segundo a bordo en el departamento y me pide que me siente. Yo me encontraba sola, sin alguna representante sindical y pues entro y obviamente sentí miedo, sentí como si fuera un presentimiento de que algo me fuera a pasar, ¿no? Por la circunstancia, no es normal que te manden llamar, sobre todo a la oficina de recursos humanos, cuando no hay un tema pendiente laboral, ¿no? Que te digan, ay, ve a hacer, no sé, dame un informe de esto y vienes a mi oficina. Fue un mensaje así muy raro. Entonces llego y me siento y esta persona me dice que junto con el director general tenían pues como un regalo para mí, ¿no? Querían premiarme mi trabajo, querían darme un reconocimiento que me habían propuesto, creo que él me dijo que por mi desempeño me propuso con el director general y que me iban a dar como un reconocimiento, ¿no? Por mi trabajo y el reconocimiento era un cambio de adscripción, ¿no? Un cambio de adscripción y me empezó a decir pues todos los beneficios que me iba a traer el cambio de adscripción como si eso fuera el premio mayor de la Unison, ¿no? O sea, mira, y te vamos a cambiar tu puesto nominal a coordinador administrativo. Yo soy coordinador técnico, mi puesto es superior, o sea, era en teoría bajarme, por así decirlo, mi puesto.
y te vas a ir con tu recategorización que tienes pendiente desde el 2021 que te gestionó el sindicato. Esa letra que tienes pendiente te la vamos a dar también y en reconocimiento porque eres excelente trabajadora, ¿no? No, hombre, le faltó nomás aplaudirme, o sea, y en ese momento, obviamente, yo no acepté, porque obviamente yo sabía que eso no era un premio, yo sabía que eso era una manera de conducir hacia mí, pues sacarme de esa oficina cuando yo en mi récord laboral yo no tenía algo que documentara que yo era una mala trabajadora. Yo llevaba todos los asuntos de capacitación porque esa es mi área profesional. Yo no tenía queja, yo llevaba todo bien, daba mi extra, tenía buena relación con mis compañeros. Entonces, cuando me llega este premio, pues sí, me quedé en ese momento, yo le hice saber a él que yo no estaba interesada en el premio, que se lo podían ofrecer a alguien más. Y ya, ahora sí cambia el tono, ya no es el te voy a dar un premio, ahora ya es pues son órdenes del director y son órdenes del director. Yo le hice saber al jefe que no estaba interesada, que yo no me quería mover de mi área, porque yo me encontraba trabajando muy feliz y plena en mi trabajo. Además que existía en el área donde yo estaba, pues oportunidades de crecimiento que a la nueva área donde me iban a mandar, pues no están. Entonces, órdenes del director. órdenes del Imagínate, director. el mismo director, que ahorita ya está como secretario, Ujú. violando y hostigando a un trabajador, ¿no? Así me lo dijeron. Primero era un premio y cuando yo no acepto, ya se volvió pues hazle como quieras, te vas a ir. Ya después me empezó a decir él que ellos ya habían hablado con el representante sindical que estaba en ese momento, que era el doctor Valdés, y que ya habían hablado con él y que él estaba muy contento y muy feliz con mi cambio de adscripción, ¿no? Entonces, híjole, de ahí sentí un baldazo de agua fría porque ¿cómo es posible que mi sindicato esté de acuerdo con algo que me va a perjudicar, ¿no? Y que aparte, pues ni siquiera te lo Me lo comentó, te comentaron. preguntaron si estabas de acuerdo, si iba a haber alguna afectación. Así es. Y cada vez que yo me negaba, porque yo obviamente le puse sobre la mesa todo lo que a mí me iba a afectar ese cambio, y por qué no lo quería, y que no iba a tener crecimiento, y que no estaba interesada, y que no me diera la letra, si no quería, que no había problema, yo me quería quedar en mi lugar. Y cada vez me iba subiendo el tono de, pues es que son órdenes del director, es que el sindicato está enterado, el sindicato está contento, hazle como quieras. Pero hubo algo que me causó mucho así impresión en ese momento cuando me dice, pues es que, Itzel, casi, ¿no? O sea, lo que tú digas, pues no importa. La necesidad del servicio es más grande que tú. Así me dijo, o sea, la necesidad del servicio, ¿no? Obviamente yo seguí haciéndole saber que yo no quería, que yo no estaba interesada en el premio que me iban a dar. Y hubo un momento que me dijo, pues es que tú te vas a ir con todos los beneficios, ¿no? Cuando te vayas al sindicato, me dijo. Así. Y de ahí ya te das cuenta de que no es un premio, de que es un castigo por andar en una Así planilla queriendo participar, que es parte de tu libertad sindical, ¿no? De Así todos los es. trabajadores. Para ellos serías como un espía estar dentro de... Claro. Y lo que representaba, ¿no? O sea, en ese momento que estaban sucediendo y que pasaron muchas cosas que a lo mejor yo les iba a estorbar ahí, digo, eso ya es algo que yo pienso, ¿no? Pero el punto es que me dijo eso, tú te vas a ir con todos tus beneficios sindicales cuando te vayas al sindicato. Y yo bueno, ¿usted cómo sabe que yo tengo aspiraciones de participar si yo nunca se lo he dicho a usted? Me imagino, quiero pensar pues que él estaba pendiente de mi vida. No era mi amigo, no éramos amigos así de yo te voy a platicar mis problemas, te voy a platicar mis aspiraciones, ¿no? O sea, desconozco dónde obtuvo la información en ese momento el jefe para él insinuarme que yo me iba a ir al sindicato, ¿no? Entonces, el punto es que sucedió. Acto seguido, yo lo primero que hago, porque soy trabajadora de base, pues ir al sindicato, ¿no? Ir al sindicato. Y en este caso me atendió pues el doctor Valdés, que es el que estaba de secretario general en ese momento, y le muestro evidencia de lo que me había pasado, el cambio de adscripción, y él me dijo que él no estaba enterado, ¿no? Que él no estaba enterado, que casi pues que era mentira lo que había dicho el jefe de recursos humanos y pues que iba a ver mi asunto. Cabe destacar que
lastimosamente, en el sindicato, más que sentirme protegida, me revictimizaron cada que pudieron, porque una autoridad sindical que ahorita está ejerciendo como secretario general, cuando yo le platico mi situación, me volteó y me dijo, ¿y te afecta? Así como con muy poca empatía, ¿no? Y en ese momento, pues, ay, no, se me vinieron todas las ideas encima, o sea, te sientes peor, porque, o sea, si vengo a ti es porque obviamente me afecta, ¿no? Si no, no estuviera pidiendo ayuda, si fuera algo que no me importara o algo que fuera algo bueno para mí, no estuviera aquí, ¿no? Entonces fue todo un viacrucis. Ese día cuando yo voy al sindicato y me dijeron que hiciera mi escrito y así, ¿no? Ahí empezó la parte, pues, de los hechos. Así fueron los hechos. Ya después, hablando ya en materia, pues yo sentía la necesidad de hacer algo más. Entonces, a los días, o al día siguiente, es más, no fueron a los días, acudí al órgano de control con una denuncia que yo había escrito, relatando los hechos que habían ocurrido, mostré la evidencia, en este caso la evidencia mía, más que nada era el cambio de adscripción, porque se ejecutó, pues, sin que yo lo firmara, porque no lo firmé, yo no lo acepté porque no estaba conforme. Y lo que me dijeron en el órgano de control, la titular, era que ellos no podían hacer nada por mí. Mira nada más. Porque era un tema laboral, ¿no? Eso fue lo que me dijeron. Y básicamente me quitaron, no me quisieron recibir el oficio y me dijeron que me tenía que ir a los tribunales, ¿no? Uh-huh. O sea, casi diciéndome, pues no. Y no claro que sí nada. entra ahí un el tema de órgano de acoso, control. de hostigamiento, es Así una es. falta de servidor público también, porque para eso tenemos una ley de responsabilidades de los servidores públicos. O sea, va paralelo el tema laboral. ¿Eres servidor público? ¿Tienes derechos laborales? Sí, y ahí van protegidos desde la Constitución. Pero también van las obligaciones de ser servidor público y respetar toda la normatividad, entre ella la de prohibir el acoso y el hostigamiento. Como les decía, es letra muerta, pues todavía, ¿cómo es posible que un funcionario de ese nivel no advierta que hay una conducta? La que estaba, ajá, y siendo mujer, pues. Y yo iba hecha un llanto, o sea, iba muy afectada porque fue algo que me afectó muchísimo. Y así, con esa falta de empatía, ella me dijo que yo me tenía que ir al tribunal, que en esa instancia el órgano de control no podían hacer nada por mí. Entonces, eso fue la primera etapa, Cuando yo llego al hospital, llego y nadie sabía que me habían mandado para allá. Y te quedas pensando, ¿dónde está la necesidad del servicio? Pues, ¿dónde está esa necesidad de servicio que me dijo, en ese caso el jefe, que era más grande que yo? O sea, nadie sabía que yo iba, nadie sabía que iba, ni el mismo jefe de recursos humanos del hospital que estaba en ese momento cuando yo llego, porque en mi oficio decía que me tenía que presentar con él. Ni siquiera estaba cuando yo llegué. Llego y pues me acompañan a la oficina que es en la que actualmente estoy. Llego y el personal no sabe a qué voy. Nadie sabía, o sea, nadie tenía conocimiento de que yo iba a llegar a salvar el Hospital Chávez, ¿no? Casi. Entonces, la chica maravilla. Sí, con mi perfil de psicólogo industrial, yo iba a mi misión especial, ¿no? Entonces, ahí empezó otra etapa del hostigamiento. O sea, llego yo, no había ni dónde sentarme, y les confieso esto con mucha pena porque es algo que de verdad fue muy, muy difícil para mí esos meses que viví ahí. Yo me sentaba en un balde, Xochitl, me sentaba en un balde y no tenía funciones, nadie sabía yo qué iba a hacer ahí. Era el tema de burla porque además se encargaron otras personas allegadas al sindicato a filtrar que a mí me habían movido. Fui tema de burla, de escrutinio público por mi cambio. De humillación. Porque lo hicieron conscientes esas personas. Así es. No, o sea, qué triste, ¿no? Y pues mi jefe directo en ese entonces era la autoridad máxima del hospital, pues tampoco sabía quién. Y por el contrario, no, nadie sabía, nadie me podía decir que a qué iba yo, qué iba a hacer. Y duré meses en esa situación. Y para una persona que está acostumbrada a trabajar bien, a hacer su trabajo bien, que disfruta su trabajo, pues es algo muy desquiciante.
me afectaron no nomás en esta parte laboral. A eso te iba a preguntar, que de qué manera te había afectado a ti en tu entorno también familiar, ¿no? Porque me tocó ver o estar contigo cuando estabas recogiendo tus cosas y que estaban tus niñas ahí, ¿no? Sí. Y las fotos que tenías pegada y las preguntas que te hicieran tus hijas, nada más de acordarme, me parte el corazón. Sí, fue algo muy difícil. Es algo muy difícil y, ay, disculpen si se me quebra hasta la voz, porque no es algo que nomás sufre el trabajador, ¿eh? No, para nada. Lo sufren tu familia. Yo, en este caso, mis hijas me preguntaban, oye, ¿y por qué te vas a ir de tu oficina? Porque yo les decía que me iba a ir a una oficina nueva y me decían, oye, pero ¿por qué? ¿Qué les dices? Ni modo que les diga que me van a llevar un premio, que me lo dieron porque soy una muy buena trabajadora, o sea, no les puedo decir que es un castigo. Entonces, además de ese momento, pues a ellas les tocó verme llorar, me tocó verme ida completamente esas semanas, les tocó verme fuera de mí, porque esos meses yo duré fuera de mí. Es una afectación psicológica tan fuerte la que te da, que te anula, te hace chiquito. Entonces, sí es algo muy fuerte y es algo muy importante que mucha gente no tiene en cuenta, de que no nomás te están afectando en el aspecto laboral, porque tú dejas de hacer tu vida como la tenías hecha y tienes que adaptarte a esta nueva persona que eres en un nuevo lugar de trabajo que a veces es hostil. Entonces, y ya después, pues me tocó, pues te adaptas. O sea, te sientes indefenso porque el sindicato, pues hasta la fecha... Porque buscaste la ayuda, ¿no? Fuiste a las instancias, a control interno, siendo la contralora una mujer, te da la espalda, miente, porque miente cuál era su obligación como funcionaria, el respaldar y apoyar y guiar a un trabajador que estaba sufriendo hostigamiento, sino que se convierte cómplice de las autoridades que en ese momento estaban ejerciendo un delito en contra de un trabajador de ISTESON. Entonces, yo no sé cómo esa gente ve a sus hijos a los ojos. Lo mismo me pregunto yo. Yo no sé cómo pueden ver, y todos los que participaron en hacerle eso a ti, en todo lo que me hicieron a mí, aquí a Molina también, a Lick, si creemos y hablamos que a lo mejor no tendríamos que hablar de religión, pero si creemos en un Dios, pues existe una justicia divina, pero si creemos en las leyes, pues debe de haber también una justicia también aquí en la tierra, ¿no? Y que me imagino que tú fuiste a pedir ayuda en el ámbito legal, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo lo que hice, pues como les comentaba, lo primero que hice fue ir al sindicato, obviamente... Hasta la fecha estoy esperando que me marque ahí el secretario de conflictos y que me diga qué ha resuelto. Ya fui al órgano de control. En ese momento yo me sentía desubicado. Como trabajador que te pasan no estás listo. O sea, nunca estás listo y nunca estás preparado para estas cosas. Y en ese momento yo no tenía mucho conocimiento en el tema. Ya después lo vas adquiriendo con la experiencia. Y pues en este caso lo que hice fue acudir con un abogado. De hecho, aquí está enfrente, el licenciado Alonso, que fue el que me ayudó. Interpuse pues un recurso, pero de ahí en fuera yo no recibí más ayuda. O sea, de ahí en fuera el sindicato, y se los puedo decir, fue completamente nulo. Su empatía fue nula hacia mí. Obviamente fue el verdugo, ¿no? Obviamente. Claro. Actúan con tubernio, ¿no? Sí, pero el punto es cómo se les hace tan fácil tomar la vida de una persona, la salud, porque esa es otra. Yo a raíz de que me fui a Hospital Chávez y que estuve expuesta a todas estas circunstancias, mi salud se deterioró. Tu salud mental, tu salud física, ¿por qué? Porque te duele la cabeza, de estar pensando. Depresión también. Tienes depresión de por qué a mí, yo qué hice, yo soy una mala persona, me merezco, como decía Lick, o sea, al rato piensas y me merezco lo que me está sucediendo. El estrés, la ansiedad y la presión, etcétera, y te empiezas a sentir mal físicamente, o sea, te va deteriorando, como te digo, no nomás en el aspecto laboral, que yo pues estaba sentada en un balde y duré meses en esa situación.
Y eso Sí, deteriora la salud física, ¿eh? Estar claro. sin tener un respaldo, estuvo meses en un botecito. Yo lo vi, el balde volteado, sentada Sí, ahí. ¿Dónde te recargas? Nada, al ajá. aire. Ahí estar 7 horas es de locos, como la tuya y Ujú. aguantó. Por eso yo la Qué felicito fuerte. porque la hicieron más fuerte. Fue lo que pasó. Sí, sí. Sí, obviamente creces como persona, como ser humano, cada situación que vives, porque yo se lo dije en muchas ocasiones, ¿no? Pues yo ya tenía callo, ¿no? De qué cosas no me tocó pasar y vivir, o que no me ha tocado pasar y vivir, porque cuando uno entra en este ámbito sindical, en la búsqueda de poder estar en una silla donde sí te da un poder, pero un poder para ayudar. En este caso, pues al tener en contra tanto al patrón como a las autoridades que no quieren dejar esa silla, que se engolosinaron, pero que no hacen nada por los trabajadores, sino que también se convierten pues en los verdugos, en pedir los favores al patrón para quítame esta que me estorba ahí donde está y necesito que me la mandes por allá, pero sin compasión, porque esos no son ni siquiera compañeros, mucho menos amigos, o Ese no sea, es servidor ¿cómo? público. Es que el problema con Itzel y con usted también es que son personas que brillan y que las personas, los compañeros de trabajo, les reconocen ese vibración que tienen con el ámbito del afán de ayudar. ¿Sí? Ustedes ayudan mucho dando consejos, dando asesorías. Los mismos compañeros de trabajo casi como la buscan a usted, donde está ubicada también, iban con Itzel, todavía siguen yendo ahora, y da consejos y van como que a asesorarse con su mentor o mentora, y eso molesta pues a las personas, que brilles más que el jefe, es muy molesto en el servicio público sobre todo, y estos cuates lo que hacen es el acoso y el hostigamiento, vamos a ver de qué es, si es de suplente o eventual, vamos a correrlo. Y lo corren inmediatamente o no le renuevan el contrato. Pero si es de base, no lo pueden tocar, entre comillas, porque tiene el derecho a la inamovilidad, a la Inamovilidad. estabilidad en el Exacto. empleo, a la Y permanencia. que la autoridad usa unos ahí con necesidad en el servicio para poder moverte según ellos, ¿no? Sí, pero Donde no se la acreditan. justifica. A ella la movieron así, literalmente, por necesidad de servicio. Sí, pero ¿cuáles? Ese es el argumento principal de nosotros para atacar ese oficio que le notificaron. Te me vas al Hospital Chávez por necesidad del servicio. Así de carente de fundamento legal y motivación legal el oficio que le notificaron por necesidad del servicio. Sí, pero ¿cuáles? No expusieron cuáles son, de acuerdo a tu perfil, sí, pero cuáles son las actividades que requieren allá en el Hospital Chávez para que me vaya para allá y que no menoscaben mis derechos. Entonces, ese asunto desafortunadamente todavía no se ha terminado porque los juicios son muy largos, aproximadamente 3 años. Pero ¿Cuántos llevamos ya? ¿Dos? ya vamos a terminar, Dos. ya está por terminarse. Y viene bien porque no tiene la autoridad, cómo darle la Sería la razón. primera demanda que hace un trabajador de Istezón ¿cuál fue la causal de la demanda? Es la reubicación del trabajo. Ella está en un lugar de adscripción por su perfil. Lo que se está Ella debe pidiendo estar en es, recursos humanos. ajá, Sí, pero allá donde la cambiaron, no está justificado ese cambio. Y la del reglamento de condiciones generales es muy claro en que no se puede mover salvo por necesidades previamente justificadas del servicio. ujú. ¿Sí? ¿Y cuál justificación si fue orden del Un director? premio. Y el director en todo el mundo del Istezón, ¿cómo supo? Ah, la Excel, ¿no? Ni siquiera fue el jefe de recursos humanos que pudiera tener las herramientas para decir es una orden mía, no, del director. Pero lo que- grave aquí es cómo supieron su aspiración a estar en un sindicato o de perdida participar en esa elección. Queriendo coartar, ¿Sí? ¿no? ¿De dónde Claro. supieron? Yo le digo a Excel, lo más probable es que tu teléfono esté intervenido, al igual de tus compañeros y todo mundo, el que le estorba ese tipo de situaciones. Es acoso
Y también es hostigamiento, pues tener tu teléfono, es tu privacidad, totalmente prohibido por la Constitución y por las leyes que de ahí emanan. Sin embargo, lo sabemos que lo hacen. Hay programas, hay software muy conocidos que son de espionaje y que a todo mundo nos espían, ¿sí? Para obtener un beneficio, tener una información de usarla en tu contra. El mío ya está otra vez intervenido, ya lo habían dejado intervenir y ahora comenzó otra vez a escucharse. Y mamá me dice, ya está intervenido otra vez tu teléfono, se oye un eco. Sí. Así es cuando uno ya sabe. No, mamá, mándele saludos a los que están Sí. escuchando. Ahí se van a enterar de mi vida. Sí, otra cosa que yo quisiera agregar es de cómo ahorita decías que era un tema común, y sí es cierto, cuando yo hice público, porque yo me armé de valor, como les decía, yo en ese momento me sentía tan desubicada que pues uno hacía lo que consideraba que era correcto, y en ese momento yo hice público mi caso y lo expuse que lo que me había pasado, etcétera. Y en ese momento recibí muchas llamadas, muchos mensajes de compañeros que yo no conozco, que no tengo el gusto de conocerlos, de todo el estado, diciéndome, compartiéndome sus situaciones de hostigamiento, de cómo utilizan a los hijos para castigarte. Un ejemplo, me decía una compañera, es que yo tengo a mis hijos en la escuela en la mañana y soy madre soltera y me es imposible a mí recogerlos, o sea, en un horario, por ejemplo, que me cambiaras el horario de la tarde me afectaría muchísimo porque no iba a poder ir por ellos y quién me los va a cuidar. Entonces, utilizan estos recursos pues tan viles y tan crueles para castigarte, ¿no? Para hacerte que renuncies a lo mejor, para anularte, para desquiciarte, ¿no? Me decían otros que los mandan al archivo a congelarlos allá, ¿no? Sin funciones, sin nada, personas con preparación profesional, personas que tienen años desempeñando un puesto y haciéndolo bien, y como hiciste algo que no les pareció. Pues aquí al Molino, ¿no? ¿A dónde te mandaron? Al compañero lo mandaron al call center. Call center. Algo que se me pasó decir a mí cuando yo estaba en el Hospital Chávez, de muchas de las cosas que viví, es de, te pusieron permanencia. Porque hay un departamento de permanencia médica en el hospital y te siguen ahí. Y me seguían. Y de que te está checando permanencia, me decían. Y que eso también está mal, es parte del acoso. Es acoso. Sí, por las cámaras y te sigue un personal Así que está es, designado para eso. Que te pusieron permanencia, en este caso el que era mi jefe directo. No las pueden utilizar las cámaras para eso. El que era mi jefe directo, yo le pedí un adelanto de vacaciones. Cuando recién llegué, tenía pocos meses ahí. Y me dijo, no lo vas a poder hacer, no te vas a poder ir hasta que me termines todo esto. Y me dio un listón de trabajo urgente, ¿no? Y yo incluso está por mensaje de WhatsApp, yo le puse, oye, no tengo ni dónde sentarme. No tengo ni computadora, ni escritorio, ni capacitación siquiera. ¿Cómo me estás pidiendo eso, no? Entonces, o sea, son muchas las modalidades de violencia. A mí me tocó vivir en recursos humanos con una compañera que ella se animó a denunciar al sindicato, fue al Instituto de la Mujer, porque ella vivía violencia de género por ser mamá. Por ser mamá la discriminaban, y una autoridad le dijo de que a Listezón pues no le importaba si renunciaba porque tenía hijos. A Listezón, ¿qué le importa que sea mamá? Pues, o sea, eso es muy grave. Y es algo que está tan normalizado, es algo que es frecuente, es a diario, pasa a diario, hay muchos compañeros que pasan por eso. Y lo más triste es de que recibes capacitación en nuestra institución, pero a veces cuando va uno y dice, ¿para qué? Si todos se tapan con la misma cobija. O sea, sí, son muchos los casos, los que se me vienen a la mente, de tantas compañeras. Muchas compañeras utilizan su maternidad para hostigarlas, viendo cómo les afecta. A mí, por ejemplo, me mandaron a un lugar, físicamente hablando, mucho más lejos, que me dificulta a mí trasladarme por mis hijas, yo que vivo, o sea, con mis hijas, y te afectan hasta en eso, son cuidadosos para hacerlo, de cómo, como para llevarte a un grado de que te hartes y te vayas, ¿no? Entonces... O que te dé miedo y ya no quieras seguir con tus aspiraciones, ¿no? Así es, entonces... Te quitan del camino. Te anulan, ¿no? Te quieren anular, y las personas que no están a lo mejor bien psicológicamente estables en ese momento, que a lo mejor tienen problemas familiares o de salud o económicos, y súmale esto, pues es algo muy difícil, ¿no? Es una carga muy difícil. Y hablando jurídicamente, Lee, ¿qué pruebas debe tener el trabajador para poder denunciar este tipo de delitos? Todo suma.
testigos, documentos, dependiendo del tipo de hostigamiento, ¿sí? Hay muchas evidencias, pues. El asunto es que te documentes, inclusive hasta usar nuestros aparatos telefónicos, usarlos para tomar video, ponerlos a grabar audio, para evidenciar. Aún así, se complica, se dificulta. El chiste entre más tengas, más probabilidad de hacer justicia y contarlo a alguien, siempre tener a tu confidente ahí, tus testigos, tus mismos compañeros. Tarde o temprano sienten empatía y te ayudan. Porque este tema, para poder erradicar, aparte de lo legal, ¿sí? Que si cumplieran las leyes fuera muy bonito y si se diera justicia. Sin embargo, se requiere hacerlo aparejado, lo legal, con lo mediático y la fuerza oye, tocas una compañera, te metes con una compañera, te metes con todas o con todos, de apoyar. La unión hace la fuerza. Imagínense un sindicato de verdad que apoye este tipo de casos, porque esto detona cosas más graves, ¿sí? Hay una normatividad que se llama 035, que es la norma antiestrés. Un jefe del jurídico me habló una vez para platicar, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podemos aplicarla aquí en ISTESON? Me gustaría ponerlo eso. Me llamó la atención porque nadie se había preocupado por eso. Y le dije, pues erradica el acoso, de perder el acoso y el hostigamiento. Busca cómo sancionar a los jefes y verás cómo todos los vas a revisar, ninguno va a tener estrés. Pero Sí. lo más triste, Lick, es que cuando dan las pláticas, no van jefes, nos mandan a todos nosotros como trabajadores. Entonces, el hostigamiento por el nivel jerárquico regularmente viene de tu jefe inmediato, ¿no? Que sí puede haber también de los mismos compañeros, pero regularmente se da en mayor jerarquía, pues tu jefe inmediato. Ay, también a ellos deberían de llevarlos a las pláticas, decirle, tú, si cometes este tipo de delitos, aquí nosotros no te vamos a cobijar, no te vamos a secundar, cosa que ese es el paso desde mi punto de vista, que debiera ser la institución, no cobijar a aquellos jefes que son hostigadores y acosadores de los trabajadores. No porque sean de tu misma categoría de confianza, tengas que siempre estar del lado de él, sino que también el patrón tiene que ser justo y somos tus empleados, somos tus trabajadores. También tiene que sentirnos, tiene que vernos cómo hay trabajadores o compañeros que están siendo hostigados por tus mismos trabajadores que a lo mejor tú pusiste en ese puesto, ¿no? Exacto. Se da mucho en los juicios, como el trabajador que demanda, pues ya lo traían de bajada, lo van a traer más haciéndole malas caras y haciéndole malos comentarios. Y esto se trata de aguantar para sobrevivir esas malas caras. ¿Sí? En recursos humanos de entrada ya no te quieren ahí. ¿Sí? Eres como un apestado, ¿no? Válgame la expresión. Y es impresionante cómo la misma gente que tienen ahí en recursos humanos hay ciertos pistoleros que son los favoritos que lleva el ISTESON de testigos a los juicios, a declarar en contra de los trabajadores. Y no puedes creer que un compañero sindicalizado, estamos hablando que trabajadores de base van a hablar mal de otros trabajadores de base que están pidiendo un tipo de justicia y en lugar de apoyarlos o sentir empatía. Ay, yo que creo mucho en las energías, en el karma, Madre Santa, esas personas cuánto karma qué triste, están ¿no? generando, ¿no? Aparte los estatutos prohíben eso, no puedes sí, declarar sí, contra otro sindicalmente, pero compañero. yo que creo en otras cosas, yo creo que por la vida no puedes ir causando daño, pues. O sea, A un tienes mismo que compañero. a un mismo compañero o a otro ser humano, pues. O sea, hay que dejar huella, pero de la bonita, no de ese tipo de huella, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que podríamos cerrar, me gustaría cerrar ya con una reflexión, en este caso tú, Ixel, algún mensaje que quisieras dar a lo mejor a algunos compañeros que están pasando por ese tipo de situación, ¿qué le podrías tú decir? Yo les quisiera decir que no tengan miedo, que como decía Lick, resistan, porque no es un camino fácil. El defenderte no es un camino fácil, pero te fortalece,
te muestra, de repente te ves inmerso en esa situación, no sabes qué hacer, es difícil, pero te muestra y te saca algo tuyo que a lo mejor desconocías, que no estás solo, que habemos muchas personas que nos vamos a identificar contigo y que te vamos a apoyar, que así como hay compañeros que son malos, hay personas muy buenas también. Y agárrate de esos compañeros, documéntate, lee. No, o sea, no te canses de leer, hay mucha información ahorita en internet, date cuenta de lo que estás pasando, no es algo que está bien, no es algo que es normal, no es tu culpa, porque a veces llegas a pensar que es tu culpa lo que te está pasando, estás inmerso en un circo porque es violencia, Xochitl, es violencia, el hostigamiento y el acoso laboral son tipos y modalidades de violencia, no es culpa de la persona que lo está viviendo. O sea, no es culpa del trabajador, no es tu culpa y no tienes que sentir que mereces lo que te está pasando, no tienes que decir, bueno, pues yo me lo busqué. No, porque el derecho que uno tiene, la dignidad, como hablábamos al principio, es un derecho que tenemos todos. Y lo primero que pasa cuando te pasa la situación es que te sientes solo. Y no estás solo, no estás solo. Siempre va a haber una instancia, siempre va a haber una ventana que es cansado, que a lo mejor puede llegar a ser desesperante para algunas personas, sí, pero cuando la justicia llega y la sientes cerca y me identifico porque yo ya llevo 2 años en este proceso, ya pasé por tanto, te sientes tan bien contigo mismo. Y Entonces, más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Y segura de que lo que decidiste y el camino que elegiste fue lo correcto. Fue lo correcto y no me arrepiento. Para mí esa demanda que puse, porque es una inversión económica también, te hacen gastar, no nomás te desgastan emocionalmente, familiarmente, físicamente, espiritualmente, como quieras llamarle, también tienes que invertir, pero es una inversión que realmente vale la pena. Por exacto. Tu dignidad, ¿no? La dignidad como persona, no tiene precio. Como trabajador. Y los derechos no son negociables, entonces... Y yo creo que va a ser la primera que sea en ese sentido, porque de ahí, una vez ganado, se desprenden otras cuestiones que también podría proceder ella, ¿no? La siguiente víctima, que ojalá y no suceda, pero sabemos que puede suceder, siempre está latente, ya va a tener el caminito, por lo menos si viene conmigo, vamos a tener el antecedente, el número de expediente y toda la fórmula que seguimos para llegar a la justicia. Y la clave aquí es, no te calles. Pero, por busca ejemplo, la ayuda. Una vez que ganen, que yo sé que van a ganar, de ahí podría desprenderse otros delitos a los que sean acreedores los servidores públicos que cometieron este hostigamiento. Si tuviéramos un tribunal de verdad, siendo honestos, quien está juzgando el asunto dice él, está obligado al encontrar elementos, ya cuando resuelve el Tribunal Federal favorable, está obligado este tribunal a dar vista al Ministerio Público, órgano de control o Contraloría, a cualquier dependencia que sancione esas actividades, esas conductas. Inclusive hay una Secretaría Federal, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que vela por el estrés laboral y sanciona a cualquier ente que esté provocando un estrés laboral, porque llegó esa norma para erradicar, esa norma oficial mexicana, para erradicar el estrés, y está obligado los patrones a analizar a sus trabajadores que no estén sufriendo un factor o un riesgo psicosocial, ¿sí? Que en verdad estén trabajando a gusto, pues, que produzcan esas 7 horas que van a estar, porque ahora ahí viene el servicio público no se quedan igual, pero los que trabajan 8 horas van a trabajar 7. Que produzcan y que estén a gusto, que sean felices en ese trabajo, porque si no, pues uno quiere llegar a su área de trabajo y ir a trabajar a gusto. De por sí tienen problemas en sus casas muchos, y venir a trabajar a recibir problemas, pues no se vale. Okay. ¿Algo con el que quiera cerrar? ¿Algo más, Lick? Que busquen ayuda y que hagan una acción simultánea, que vaya paralelo lo mediático con lo legal para que sea fuerte. Es decir, publica, grábate, haz un video, ponlo en tus redes sociales lo que te está pasando. ¿Te van a criticar? Sí te van a criticar, la gente siempre critica, pero va a quedar asentado ahí y vas a ver que vas a tener mucho apoyo más que críticas, ¿sí? No importa que te sientas al principio con mucha pena,
pero después te vas a empoderar cuando sientas el apoyo de la demás gente. Habemos gente más buena y que Claro. busque obviamente el profesional en derecho idóneo, que sea especialista en derecho laboral y que sea laboral burocrático para poder atacar este tipo de conductas. Ok, pues bueno, con este tema tan sensible y tan interesante, que es un tema, pues la verdad que lo vemos y lo escuchamos con algunos compañeros, el acoso y el hostigamiento laboral no deben de normalizarse, no debemos de normalizarlo nosotros como compañeros, como trabajadores, y tampoco tenemos por qué quedarnos callados, tenemos que alzar la voz y pues ir a a las autoridades a pedir apoyo. Te cierran la puerta, pues está el otro camino que en este caso pues Ixel tomó, que fue el camino legal, en el cual pues ya lleva un tiempo luchando y que esperemos que próximamente pues llegue la justicia, ¿no? Y que estas personas y estas autoridades que cometieron estos delitos pues también sean exhibidos, ¿no? Y Y las que se sepa autoridades que con fueron nombre y omisas. apellido de quiénes fueron los que participaron en esta situación. Y bueno, escuchar estas historias y conocer nuestros derechos creo que es el primer paso para erradicar el hostigamiento y el acoso laboral en nuestras áreas de trabajo. Recuerda que siempre va a ser importante dar una mano amiga, porque no sabemos si el día de mañana nosotros estemos en ese lugar y también necesitemos una mano, un hombro, un compañero, un amigo que nos apoye en este camino que es difícil, pero que no debemos de caminarlo solos. Siempre, siempre va a haber alguien que te acompañe o que nos acompañe en esta dura batalla que es pues ya el demandar, ya irnos por la parte legal. Y bueno, agradecerles como siempre que nos apoyen, que nos sigan siempre a este equipo de la Red 4. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.